Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí,
recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde está muerte tan hijo, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré.
Gracias por este nuevo tiempo que Dios nos bendice para poder estar allí en la intimidad de su hogar, esperando que lo que Dios hoy nos trae pueda llevarnos en alguna forma a ver nuestra realidad espiritual en Dios, nuestra capacidad de resolución de conflictos y también, cierto, cómo es que respondemos frente a una situación de presión. El tema en cuestión que quiero compartir con ustedes, amada iglesia, lleva por título Inquebrantable. Reitero una vez más, el tema en cuestión que Dios nos ha de hablar, nos ha de ministrar, es inquebrantable. Inquebrantable. Alguien o algo que no puede ser quebrado, quizás doblado, pero no quebrado. Y quiero comenzar con una anécdota del reformador Martín Lutero. Y quisiera que pusiera bastante atención a esta anécdota. Puede que en algún momento usted se pueda identificar con ella. Dice Martín: una vez estaba yo penosamente intranquilo por mis pecados, por la maldad del mundo y por los peligros que rodeaban a la iglesia. Entonces mi esposa, vestida de luto, se acercó donde yo estaba y con gran asombro le pregunté: ¿quién se había muerto? ¿No sabes?, responde ella. Dios ha muerto. Pero ¿cómo puede decir semejante desatino, Catalina? Dios no puede morir, es inmortal. Esto es cierto, indudablemente. ¿Cómo puedes dudarlo? Tan cierto como que hay Dios en los cielos, es que Él nunca morirá. Entonces, dice ella, ¿por qué estás tan desalentado y abatido? Reitero una vez más la pregunta que ella manifiesta a Martín Lutero. ¿Por qué estás tan desalentado y abatido? Comprendí cuán sabia era mi esposa. Pero esa era la impresión que daba Lutero. Estaba tan absorto en sus problemas que daba a entender que Dios estaba muerto. Entonces, amados, cuidémonos de no vivir una vida como si Dios hubiese muerto. Por tanto, ¿cómo es que algunos personajes o personas de la Biblia vivieron de tal manera sin importar la presión a la que fueron sometidos? Permanecieron inquebrantables. Después de esta realidad que vive Martín Lutero, por cierto, su visión de Dios cambió. Y no solo su visión de Dios, sino que también su visión frente a las problemáticas de la vida. Aquellas presiones que en algún momento puede llevarle a usted o a mí a caer en un estado de desaliento, a un estado de intranquilidad. Y muchas veces nos sentimos abandonados de Dios, pero es que no es así. Y esta realidad que vive justamente Martín le cambió desde ahí adelante, que frente a las presiones solo ha de creer y confiar en Dios. Pero así como Martín y otros muchos, por cierto, también no sucumbieron frente a la presión. Pero en la Biblia encontramos algunos ejemplos de aquellos que fueron inquebrantables, pero a la vez también otros que fueron quebrados bajo alguna realidad que les tocó vivir. Puede que usted y yo en algún momento nos identifiquemos con alguno de ellos. Y el primero que quiero
llegar a mencionar es José. José tuvo que soportar la presión del rechazo de sus hermanos. José tuvo que soportar la presión del acoso y la falsa acusación de parte de la esposa de Potifar. José tuvo que soportar la presión del olvido de parte del copero. José tuvo que soportar la presión de las creencias paganas de Egipto, ya que le fue dada por esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. También José tuvo que soportar la presión del reencuentro con sus hermanos por causa del hambre en aquel tiempo. Preguntémonos entonces, ¿qué hace de José un hombre inquebrantable? Génesis 39, versículo 2, nos dice de la siguiente manera, y esto es sumamente importante que usted lo considere. Cuando está bajo presión para no ser quebrado, debe revelar y manifestar estas cualidades de José. Y el testimonio que Dios, por cierto, da también acerca de la vida de él. Génesis 39, versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio, en la casa de Potifar. Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Génesis 39, 23 dice también, pero Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aleluya. Sin importar la situación de presión a la cual José estaba, siempre salió victorioso. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Leeré también Génesis capítulo 41, versículos 37 al 39. El asunto, dice, pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? En quien esté el Espíritu de Dios. Y le dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Sabemos que este pasaje, cierto, viene en relación a la interpretación de los sueños de Faraón. ¿Y qué entiende Faraón? Que José no era cualquier persona, sino que era una persona con una gracia de Dios sobre su vida. Aleluya. Un hombre sabio, un hombre equilibrado. Aleluya. Volviendo a la pregunta, ¿qué hace de José un hombre inquebrantable? A pesar de toda aquella fuerte presión a la cual él fue sometido, debemos llegar a entender que es la presencia de Dios. A causa de su propósito en su vida. Gloria al Señor. Pero no solo esto. Todas aquellas presiones en que José fue sometido, fue formando, escucha esto por favor, iglesia, fue formando y perfeccionando su carácter. Veamos algunas cualidades de este varón. Era obediente, sometido, era íntegro, siempre dispuesto a servir, perdonador, no dio lugar a la venganza, porque cuando ya llegó a ser el segundo señor del reino de Egipto, perfectamente puede haber hecho uso de esa autoridad contra sus hermanos, contra la casa de Potifar, contra el panadero, pero él no dio lugar a esos sentimientos de venganza, a pesar de que estas personas le causaron semejante tristeza quizás. Pero José entiende, y esto es sumamente importante, iglesia, pero José entiende y percibe perfectamente que Dios estaba en todos estos sucesos en su vida. Gloria a Dios por eso.
Y esto nos deja una tremenda enseñanza también para usted y para mí, que a veces no alcanzamos a discernir del por qué a veces Dios permite ciertas presiones en nosotros. Pero a través de lo que Dios nos está hablando en esta hora es para perfeccionar nuestro carácter. Dice usted, gloria a Dios. Yo digo, gloria a Dios. Leeré también Génesis capítulo 45, versos 5, 7 y 8. Versículo 5 dice, ahora pues no os entristezcáis, dice José, hablando a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad, digo, sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Con esto debemos entender que en algunas ocasiones las personas, y reitero esto, guárdelo muy bien en su corazón, con esto debemos entender que en algunas ocasiones las personas son solo instrumento de Dios para un bien mayor en nuestras vidas. Para un bien mayor de nuestras vidas. Y no hay bien mayor que la formación de nuestro carácter, a la altura, a la estatura de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Finalmente, la vida de José dio testimonio de un gran héroe de la fe, un hombre inquebrantable, hasta el último día de su vida. Hasta el último día de su vida. Dios quiera que podamos aprender del ejemplo, del legado que nos deja esta formación de la vida de este gran hombre llamado José. Pudiera mencionar otras personas que no sucumbieron a las presiones de su época, sino que permanecieron inquebrantables. Menciono solamente algunos ejemplos. Job, Esther, Nehemías, Daniel, Misael, Azarías, Ananías, Pablo y muchos otros, que sin importar a la presión a la que fueron sometidos, permanecieron sosteniéndose en Dios, encomendaron su vida a la gracia de Dios. Pero así también hubieron otros que fueron quebrados bajo alguna presión. Entre ellos señalo a David, 2 Samuel capítulo 11. Señalo también a Salomón, 1 Reyes capítulo 11. Estos hombres fueron quebrados frente a alguna presión, alguna prueba, algo que les vino sobre su vida y no tuvieron la capacidad de poderlo enfrentar y permanecer en Dios. Elías, quería mencionar también a este hombre, un tremendo profeta, un hombre que da testimonio en Dios, cuya presencia estoy. Pero frente a la realidad de una amenaza, es quebrado. Parecía un hombre fuerte, determinante, decidido, obediente. Pero llegó un momento que hubo una fragilidad en su vida. Hubo un momento en que hubo una debilidad en su vida.
algo provocó que fuese quebrado. Y leeré en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2 al 4. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué encontramos en Elías? Él fue quebrantado, fue quebrado frente a esta presión, la amenaza de Jezabel. ¿Qué encontramos entonces en Elías? Frente a toda esta realidad, aislamiento, cansancio, sueño profundo, desánimo, falta de interés a las actividades cotidianas, deseo de morir. Quizá más de alguno de nosotros puede identificarse con esta realidad que vivió el profeta Elías. Pero vemos que Dios no abandona, no deja a Elías a su suerte, sino que lo trata con amor, lo trata con misericordia, lo trata con gracia. Y le vuelve a restaurar y le vuelve a poner en el camino del ministerio. Qué bueno que Dios no desecha a aquellos que llama, que en algún momento de quiebre en su vida espiritual, que en algún momento de quiebre en su ministerio, Dios no lo deja, Dios no lo abandona, sino que le dice, levántate porque el camino largo te resta. Son las palabras que Dios dice a su profeta. El profeta Elías fue quebrado entonces. En algún momento usted y yo quizás, por X circunstancia de presiones, hemos caído también, hemos sucumbido. Pero qué bueno que tenemos un Dios que restaura. Aleluya, aleluya. Y quiero también destacar y mencionar a un tremendo profeta también, un profeta mayor, el profeta Jeremías, un hombre que Dios le dice, yo te escogí, yo te formé, yo te santifiqué, yo te conocí. Además, Dios le asegura su presencia y dirección, diciéndole, yo te enviaré, yo te sostendré, yo estaré contigo. Pero a pesar de todas estas seguridades otorgadas por Dios, Jeremías vive y experimenta toda clase de presiones que pusieron a prueba su llamado, pusieron a prueba su ministerio. Y lo trágico de su vida fue que predicó, profetizó a oído sordo. ¿Y qué cosechó? Solo el enojo y la molestia de sus contemporáneos. Jeremías estuvo bajo presión del rechazo de su familia. Estuvo bajo presión de los religiosos, los sacerdotes de su tiempo. Estuvo bajo presión de los gobernantes, los reyes. Estuvo bajo presión del rechazo del pueblo. Y también el rechazo de los falsos profetas. Y todo esto, no un día. Y todo esto, no una semana. Y todo esto, no un año, sino durante todos sus años como profeta, más de 40 años. Y quisiera compartir esta lectura del libro del profeta Jeremías,
capítulo 12, versículo 5 dice lo siguiente. Si corriste con lo de a pie, estoy leyendo la Reina Valera 60. Si corriste con lo de a pie y te cansaron, Dios pregunta, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en tierra de paz no estabas seguro, pregunta otra vez Dios, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Quisiera leer el mismo pasaje de la Nueva Biblia al día. El Señor me respondió. ¿Qué responde el Señor a ciertas quejas que Jeremías había planteado a Dios en los versículos 1 al 4 de este mismo capítulo 12? Entonces el Señor le respondió, si el competir en una carrera con simples hombres, lo de Anatot, te ha cansado, ¿cómo vas a competir contra caballos, contra el rey, su corte y todos sus malvados sacerdotes? Y si en tierra pareja tropiezas y caes, ¿qué harás en las selvas del río Jordán? Dios le está diciendo a Jeremías, y se lo está diciendo a usted, amada iglesia, si tú no puedes manejar la presión de tu pueblo, quizás usted no puede manejar las situaciones simples que se le presentan en la vida. Nunca va a estar capacitado para enfrentar situaciones complejas y difíciles. De la presión en aquellas pequeñas cosas para luego estar mayormente capacitado para enfrentar situaciones mayores. Y eso es lo que Dios le está diciendo, por cierto, a Jeremías. Si tú no puedes manejar la presión de tu pueblo, ¿cómo vas a manejar la presión de este Jerusalén, de sus gobernantes? Dios dice a Jeremías, estás muy impaciente, muy sensitivo. Si tú crees que esto es malo ahora, no has visto nada. Las presiones son para el entrenamiento. Gloria a Dios. Aquellas presiones es como una escuela de entrenamiento. Comienza con lo simple para luego ir más, a lo más. Aleluya. En esta escuela de entrenamiento de Jeremías, aún no había sido promovido. Quizás usted o yo tampoco, aún a pesar de los años que llevamos en los caminos del Señor, no hemos sido promovidos, sino que nos falta aún ser sometidos a otras presiones quizás mayores. Pero debemos llegar a entender que estas vienen por causa de Dios para nuestro crecimiento, para nuestro bien, para estar mayormente capacitados en el ejercicio de la obra del reino de Dios. ¡Aleluya! Entonces, Dios le dice a Jeremías, aún te falta. Has lidiado con cosas pequeñas y te quejas. ¿Cómo harás para enfrentar aquellas cosas mayores que aún te esperan que enfrentar? Había una realidad en el pueblo. El pueblo cada vez se extraviaba mucho más en sus pecados, en sus abominaciones. Rehusó escuchar a Dios por medio del profeta Jeremías. Jeremías, por cierto, también fue maltratado. Fue objeto de burla. Estuvo en la cárcel. Fue arrojado a una cisterna. Allí fue mantenido con agua y pan. Fue acusado de traición. Esas son las presiones que enfrentó Jeremías. Pero lo lindo dentro de todo esto, amada iglesia, es que Dios siempre estuvo con él. Tal como se lo prometió en su llamado. Finalmente Jeremías
habiéndose cumplido todas aquellas profecías que él había dado de parte de Dios. Y por causa de esas profecías, no fue llevado a Babilonia como cautivo, sino que fue llevado por la misma gente que quedó cuando Nabucodonosor llega a usurpar, a tomar dominio de aquellas tierras, de aquel pueblo. Prácticamente fue llevado a Egipto. Tristemente, a veces pasa esto, en muchos pasa esto. Sufren en silencio las cargas, opresiones. Sufren en silencio las cargas, opresiones. Entre estas pueden estar las siguientes, quizás presiones económicas, presiones matrimoniales, presiones familiares. Para nosotros como ministro o líder, presiones ministeriales, presiones de salud, presiones de fracaso y aún quizás lidiar con alguna debilidad, culpabilidad. Afortunadamente, en medio de presiones y responsabilidades tan increíbles, la gracia de Dios es mayor. Aleluya. Gócese, alégrese en oír esta verdad. Afortunadamente, en medio de las presiones y responsabilidades tan increíbles, la gracia de Dios es mayor. Lo fue para Jeremías, puede serlo para contigo también. Aleluya. Por último, en Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Esa es la credencial del apostolado de Pablo. Ahí leemos lo que usted ni yo en algún momento hemos recibido de parte del Señor. Leeré el versículo 15. Cuando el discípulo Ananías recibe esta palabra respecto a Pablo o Saulo de Tarso, el Señor le dijo, hablando a Ananías, como dije, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero esta palabra del versículo 16 es la credencial del apostolado de Pablo, porque yo le mostraré, dijo el Señor Jesucristo a su discípulo Ananías, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ni usted ni yo hemos llegado a padecer ni siquiera a la suela del zapato de Pablo. Pero a veces nos quejamos, a veces nos enojamos, nos molestamos con Dios cuando viene alguna presión sobre nuestras vidas. Llegamos a decir, ¿dónde estás tú, oh Dios? No soy tu hijo, no soy tu hija. Porque es que vivo como al desamparo, vivo como en el abandono de tu parte. Pero déjeme decirle, eso no es verdad. Eso es una falsa apreciación de ti mismo, porque Dios dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días, todos los días. Por lo tanto, Dios es un Dios presente, es un Dios del día a día en tu vida y en mi vida. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10 dice Pablo, y me ha dicho, cuando recibe una palabra del Señor, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Es lo que escribe el apóstol Pablo. Y eso es una tremenda realidad. Es una tremenda realidad. Pablo nos afirma en la carta a los Corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo nos llama en Filipenses, en esto pensad. Pablo nos exhorta, aleluya, en Efesios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aleluya. No hace muchos días leía una noticia, y por cierto bastante preocupante. Un pastor terminó con su vida ahorcándose en el templo, en la misma congregación, en el mismo lugar donde él pastoreaba. Él fue sometido seguramente a muchas presiones, pero fue quebrado a tal punto que de la presión llegó a la depresión. A la depresión. Y no tuvo la capacidad, quizá la confianza o la fe de correr a Dios, de quebrantarse delante de su Dios. Quizás en esas lágrimas de sangre, producto de aquellas presiones sobre su vida, tomó tan drástica y trágica decisión. Y esto puede ser una realidad aún en los creyentes. Aún en los creyentes, que cuando están sometidos a muchas presiones, no tienen la capacidad, la madurez para enfrentarla. Y hoy se dice que nuestra sociedad, nuestra nación, aún el pueblo de Dios, está siendo afectado en su mente a causa de las realidades que estamos viviendo en estos tiempos. Un 80% de nuestra sociedad está con problemas mentales, y muchos hijos de Dios han sucumbido también a causa de esta presión de estos últimos tiempos. Amada iglesia, termino con el texto de Hebreos 13:8. Jesucristo dijo, lo leeré, se me fue un poquito, espera un poquito. 13:8 Hebreos. Seguramente usted se recuerda de ese texto. Dice de la siguiente manera: Hebreos 13:8. Mire, era tan simple. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre y por todos los siglos. Gloria a Dios.
Jesucristo no ha cambiado. A través de la historia, muchos hombres fueron presionados, aún en sentencia de muerte. Aún estando en sentencia de muerte, no fueron quebrados frente a aquel dictamen, sino que permanecieron sosteniéndose en Jesucristo. Ni aún ese edicto de muerte pudo acallar su voz para morir cantando, glorificando al Señor. En esos circos romanos, en esas hogueras, en la Edad Media, aquellos grandes hombres como Juan Hus y otros muchos que no fueron quebrados frente a la presión que tuvieron que enfrentar. Yo no sé cuál es tu realidad en este momento, pero déjame exhortarte en el Señor. Y una frase que usé en algún momento me viene a decirle y compartirle una vez más a usted. No todo está perdido. No todo está perdido. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Cristo es la respuesta. Cristo, tu Señor, mi Señor, es la respuesta. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Quizás está lidiando en este tiempo y en este momento está siendo sometido a alguna presión de las cuales ya he mencionado. Déjame decirte que Dios es contigo, Dios es contigo, Dios es contigo. Que en tu mente y en tu pensamiento no haya otro pensar, no haya otra manera de ver la realidad que estás viviendo, sino creyendo que Dios tiene un propósito en ello para bien de tu vida. Gloria a Dios. Padre, bendigo y alabo tu nombre. Gracias por esta palabra, gracias por esta administración, Señor. Oro por todo aquello que están siendo sometidos a alguna fuerte presión. Padre, dale la gracia de ser inquebrantable, dale la gracia de poder soportar, porque ciertamente algo quiere formar en su vida un carácter más templado, un carácter más sumiso, un carácter más humilde. Señor, en el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, sácala en victoria de todo aquello en que puedan estar atribulados, en todo aquello en que puedan estar atribulados, en el nombre de Jesús, Señor, con aquella autoridad con que tú nos has dado, sea quebrantado toda obra del enemigo en los cuerpos, en las mentes, en las emociones, aún en el espíritu, Señor, de tu iglesia. Sea quebrantado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cree esa palabra. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Bendito y alabado sea su nombre. No todo está perdido, reitero. Aún hay esperanza. Cristo tiene la respuesta. Bendito sea Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Amada iglesia, honramos, glorificamos a Dios, porque Él entiende la fragilidad humana. Él entiende y conoce tu fragilidad como creyente, como hijo, como hija de Dios. Y sabe Dios que quizás muchas veces has derramado lágrimas de sangre.
por la fuerte presión que has vivido o que estás viviendo. Te ves como imposibilitado. Te ves como imposibilitada. Pero esto te aseguro y te lo asegura Dios. Dios es contigo. No te engañe tu mente ni tu corazón. Dios está allí para enjugar aún aquellas lágrimas de sangre. Aleluya. Solo cree, solo creamos. Aleluya. José, un hombre inquebrantable. Jeremías fue quebrado. Mire, la realidad del profeta Elías, la realidad de Jonás, la realidad de Jeremías, la realidad de Job en algún momento, frente a las presiones a las que fueron sometidos. La reflexión de ello era: ¿para qué nací? ¿Para qué nací? Mejor hubiera muerto en el vientre de mi madre. El vientre de mi madre hubiera sido mi sepulcro. Pero ese era el pensamiento de ellos, no el pensamiento de Dios. Ellos fueron sometidos a esas presiones. A mí me sorprendió cuando preparaba esta palabra y leer a Jeremías, llegar también a ese deseo de no haber nacido. Algo que no le dije y se lo digo ahora. Algo que le dije y se lo digo ahora. Entre este capítulo 12 de Jeremías al capítulo 19 habían transcurrido 20 años. Desde aquellas palabras que Jeremías recibe en el capítulo 12: si corriste con los de a pie te cansar, ¿cómo contenderás con los a caballo, los de caballo o con los caballos? Habían transcurrido 20 años. O sea, en 20 años Jeremías no maduró frente a las presiones de la vida. Pasaron 20 años y Jeremías quería morirse. Pero a pesar de eso, Dios fue con él. Dios se mantuvo fiel en aquel que él mismo había llamado a su ministerio. Y así lo es contigo, amado, amada. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la Escritura. Luz verdadera alumbra la tierra, por siempre cantaré. Cristo Mesías, autor de la vida, por siempre cantaré. Eres el que murió por mí. Ahora yo vivo para ti. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, eres perfecto, tesoro del cielo,
yo vivo para ti. Eres el